de 19 años. Se determina por lecturas tomadas generalmente a intervalos de 1 hora. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan 26 estaciones distribuidas a lo largo de las costas del Océano Atlántico, del Océano Pacífico y del Golfo de México. ¿Ya? Y esta es una forma ya más geodésica de determinar el nivel medio del mar. ¿Ya? Entonces, a partir de lo que ya escuchamos. Y tenemos la línea de colimación. Dice que es una línea imaginaria que va desde el centro del ocular del telescopio, pasa por la intersección de los hilos de la retícula y llega al punto principal del objetivo, estando el aparato corregido. ¿Ya? Es cuando empezamos a leer, a realizar las lecturas o anotar las lecturas con el apoyo o auxiliándonos del estadal. Bueno, ahora veamos qué instrumentos de nivelación conocemos o que existen o algunos han sido usados en determinado momento debido a que por tiempo, costos, movilidad, etcétera. Entonces, tenemos los niveles sencillos. Cuando hablamos de niveles sencillos, pues tenemos esta imagen que ustedes logran ver de su lado derecho. Más de alguno lo habrá usado, más de alguno lo construyó en su momento, ¿ya? Que es es un nivel tipo A o un nivel en A, el cual que en la unión de dos reglas, ¿ya? Como lo están viendo, pues lleva una plomada. Entonces, este nivel es fácil de construcción, ¿ya? Y que nos ayuda a trazar líneas a un mismo nivel. Entonces, por ejemplo, este nivel tipo A o en A, pues ¿ya? Algún tipo de cultivo que requiera, como bueno, no se me viene otro. Bueno, entonces, está construida a través de dos reglas de igual longitud, ¿ya? Su longitud varía conforme a la persona que le dé el uso. La regla, o sea, estas dos reglas se clavan de tal forma que forman una A. Luego, en la regla atravesada se gradúa el lugar donde pasa una cuerda que con un peso tiende de la parte superior hasta pasar por la regla atravesada. ¿Ya? Entonces, si por lo general la abertura de las patas de estas dos reglas que forman, pues tienen una distancia de 2 metros, ¿ya? A ras de cada pata, ¿ya? Del lado afuera. Entonces, la plomada, pues la clavamos en donde hace vértice las dos reglas, ¿va? O las dos patas del nivel. Y podemos usar una plomada albañil, de tipo albañil, o una plomada que consideremos que con su peso, pues va a tender a quedar en el centro de la regla que se encuentra atravesada. ¿Ya? Esa regla atravesada, pues la ponemos a cierta altura. Bueno. Ese es un nivel sencillo. De ahí tenemos la segunda que va a la altura, ¿ya? Y un nivel colocado en la parte media de la vara horizontal, ¿ya? Lo que ven ustedes ahí en subrayado en rojo. Para emplear los usos del caballete se acostumbra a construirlo con una de sus patas extensibles, de manera que se puedan trazar líneas o un desnivel o pendiente dada. La vara horizontal, por lo general, se le da 2 metros de longitud para efectos de cálculo de la longitud que se debe alargar la pata extendible.
¿ya? Y aquí y del lado derecho pues tenemos marcado la pata extendible, ¿ya? Que tiene una graduación determinada. De ahí tenemos el nivel de manguera. Por lo general, los albañiles utilizan ese tipo de nivel para poder ir viendo los desniveles de una construcción, ¿ya? Entonces, y se usa una manguera de determinada extensión y al cual se le llena de agua y de un extremo a otro deben de quedar al mismo nivel, o sea, a partir de las entradas y salidas del agua. Entonces, como su nombre lo dice, este nivel consiste en una manguera transparente. Se pueden marcar puntos al mismo nivel a mayor distancia, ¿ya? Y en la actualidad tenemos los niveles de precisión. Entonces, a su lado derecho tenemos una imagen de un nivel de precisión. También para poder llevar a este cometido también se puede utilizar tanto la estación total como el teodolito para poder realizar trabajos de nivelación, ¿ya? Pero sus métodos van a ser diferentes con respecto a un nivel de precisión. Bueno, entonces los niveles modernos son pequeños, ligeros, muy precisos y de fácil estacionamiento y observación. Ordinariamente son de color claro para reducir al mínimo los efectos de temperatura o la radiación solar. Apenas necesitan algunos ajustes. En el trabajo de campo poseen un nivel circular de alcohol para nivelarlo, tal como lo tiene una estación total, como la tiene un teodolito, ¿no? Tiene un nivel de burbuja, el cual vamos a, que con las patas del trípode, pues vamos a nivelarlo, ¿va? O vamos a dejar lo más horizontal posible. Entonces, su plataforma puede ser de 3 o 4 tornillos calantes. Cuando hablamos de tornillos calantes, nos estamos refiriendo a estos tornillos que vemos acá. Puede ser de 3 o 4 tornillos calantes. Estos tornillos calantes lo que nos permite es poder nivelar el instrumento, aparte de lo que ya se niveló con las patas, con la burbuja, con el nivel de burbuja. Entonces son dos funciones parecidas, pero que persiguen el mismo objetivo, que es un instrumento sumamente estable y hace que las puestas del mismo en posición aproximadamente horizontal es extraordinariamente sencilla y rápida. ¿Bien? Entonces, si se dan cuenta, cuando se estaciona un nivel de precisión, su ángulo horizontal es de 90 grados, ¿bien? O su telescopio o su mira telescópica, pues siempre va a estar a 90 grados. Entonces, y eso nos va a permitir tener como lo dice acá, una precisión en cuanto a la anotación o la transcripción de las lecturas. Entonces, continuamos. Y sus ventajas, pues que es que son pequeños, ¿ya? No pesan mucho. La
nivelación del instrumento y la lectura se hacen con bastante rapidez. La burbuja de nivel se puede centrar con rapidez y precisión y posee menor número de tornillos nivelados. Lo vamos a dejar lo más horizontal posible. Y entramos a ver lo que es los métodos de nivelación. Entonces, en los métodos de nivelación vamos a encontrar métodos indirectos. Estos, a su vez, están divididos en una nivelación trigonométrica, en una nivelación barométrica. Y los métodos directos, únicamente vamos a encontrar la nivelación diferencial o geométrica. ¿Ya? Entonces, el tipo de trabajo, y de acuerdo al tipo de trabajo, pues vamos a aplicar algunos de estos métodos. Incluso algunos de estos métodos, pues ya es obsoleto por el tipo de instrumentos que utilizaban. Por ejemplo, la nivelación barométrica. Es utilizado no para trabajos de precisión, sino que para trabajos de referencia, solo únicamente como, por ejemplo, decirles un GPS o un navegador, ¿va? GPS navegador. No lo utilizamos para trabajos de planimetría, sino únicamente lo utilizamos para encontrar. Y es lo mismo, y eso mismo se traduce a una nivelación barométrica, que únicamente nos sirve de referencia. No es que a través de ese método obtengamos buenas precisiones más que otras, ¿va? Y la nivelación trigonométrica, pues, como su misma palabra o su segunda palabra lo dice, la aplicación de trigonometría a través de instrumentos topográficos. Y la más utilizada, ¿ya?, es la nivelación diferencial o geométrica. Y vamos a ver cada uno de estos. Algunos de estos, pues únicamente los vamos a mencionar y nos vamos a centrar en la nivelación diferencial. Métodos indirectos de nivelación. Entonces, tenemos la nivelación trigonométrica. ¿A qué se refiere? Bueno, tiene por objetivo determinar la diferencia de altura entre dos puntos, midiendo la distancia horizontal o inclinada que los separa y el ángulo vertical que forma la línea que los une en plano horizontal, que pasa por el punto donde se hace la observación. ¿Ya? Bueno, entonces, al final, lo que vamos a formar va a ser un triángulo rectángulo. Tenemos una distancia horizontal, tenemos una distancia inclinada. La distancia horizontal a denominar altura. Entonces, como tenemos la distancia horizontal y la distancia inclinada y la diferencia de nivel, entonces cuando se mide el ángulo vertical y la distancia inclinada, el desnivel se obtiene de la siguiente manera. Vamos a aplicar lo que matemáticamente concierne, que es las funciones trigonométricas. El seno del ángulo va a ser igual a la diferencia de nivel dividido la distancia inclinada. En otras palabras, pues lo que estamos viendo acá son es la aplicación, valga la redundancia, trigonométrica o resolver problemas a través del uso de las figuras geométricas del triángulo, ¿no?
Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente, para encontrar un ángulo usamos las funciones trigonométricas y prácticamente lo que estamos evaluando acá son el tema que hemos visto anteriormente, que es la eh, función de seno, función de coseno, Pitágoras, etcétera, que tienen que ver con resolver a través de un triángulo, rectángulo, en donde vamos a poder encontrar o determinar sus ángulos o sus lados, ¿ya? Aplicando funciones trigonométricas. Por eso es de que usamos el seno del ángulo dividido la diferencia de nivel, o sea, que es igual a la diferencia de nivel dividido la distancia inclinada por el seno del ángulo. Entonces, de esa manera vamos a encontrar el ángulo, perdón, vamos a encontrar la distancia horizontal. ¿Sí? Perdón, voy a corregir eso. Entonces, lo que estamos buscando en este problema es el desnivel. Para encontrar el desnivel entre B a C, pues despejamos la incógnita y vamos y multiplicamos lo que con el dato que tenemos, que es la distancia, o con un dato que se puede tener, que es la distancia inclinada, multiplicado por el ángulo que probablemente se conozca, ¿no? Cuando digo probable es porque de acuerdo al ejercicio, pues nos deben de dar esos datos para conocer la diferencia de nivel que hay entre B y C, ¿ya? Porque entre A a C es la superficie de referencia y B, pues es una cota, pero que no conocemos su valor, pero haciendo eh, aplicando la nivelación trigonométrica, vamos a encontrar el valor de la cota. Entonces, cuando se mide el ángulo vertical y la distancia horizontal, el desnivel se obtiene de la siguiente manera. Nuevamente usamos las funciones trigonométricas, ¿ya? La función de seno, coseno, tangente, cotangente, ¿ya? Cosecante, secante. Entonces, decimos de que la tangente del ángulo va a ser igual al ángulo vertical y la distancia horizontal. Con esos dos datos vamos a encontrar el desnivel que hay. Entonces, y como el desnivel no la conocemos de B a C, ¿ya? Entonces despejamos BC y esta va a ser igual a la distancia horizontal, ¿ya? Por la tangente del ángulo. Nivelación barométrica. Se llama nivelación barométrica a la que se lleva a cabo por medio del uso del barómetro, como la presión en la atmósfera de la Tierra varía inversamente con la altura, puede emplearse el barómetro para hacer observaciones de diferencias de elevaciones. Y acá algo muy importante que menciona, que la presión de la atmósfera varía inversamente con la altura. Para las personas que han hecho, por ejemplo, escalan montañas, se van a los volcanes, mientras el ser humano eh, va escalando, va subiendo, la altura, la altura, de acuerdo a la altura en que nos encontremos, vamos a percibir el cambio en cuanto a la facilidad o la atmosférica. Mientras más cerca estemos del, del mar, pues va a ser más fácil el respirar.
Solo es solo es un ejemplo, ¿va? De cómo eso realmente se puede lograr, eh, tal vez no observar, sino que se puede experimentar, que a mayor altura nosotros vamos a tener una dificultad en cuanto a la respiración, y a menor altura vamos a tener una mayor facilidad, ¿ya? Entonces, y el hombre pues vio este cambio que se percibía en el ser humano, por lo que eh, inició con el uso el uso del barómetro para poder determinar esas diferencias de nivel o de elevación que se tenía en dado punto. Entonces, la nivelación barométrica se emplea principalmente en los reconocimientos y en los trabajos de exploración. Cuando las diferencias de elevación son grandes, exploración. Como la presión atmosférica varía durante el día e incluso en un tiempo de una hora, la precisión de la elevación no es exacta. Puede variar en varios metros, razón por la que su uso es de reconocimiento. Entonces, aquí tenemos la razón del por qué no es utilizado de manera regular, ¿ya? Entonces, su precisión va a estar de acuerdo a el, el día, en cuanto al tiempo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esas variables, su precisión va a aumentar o a disminuir. Por lo tanto, no es recomendable para un trabajo de nivelación. Entonces, su uso es únicamente para reconocimiento y para exploración. Y tenemos el método directo, nivelación diferencial o geométrica. El método directo se divide en dos, en simple y compuesta. O la nivelación diferencial o nivelación geométrica simple. Pongámosle el nombre y apellido de una vez. Bueno, dice que la nivelación diferencial simple o la nivelación geométrica simple es aquella en la cual desde una sola posición del instrumento se pueden conocer todas las cotas o elevaciones de los diferentes puntos del terreno que se desea nivelar. Este método, o sea, solo por el tipo de posicionarse, pues recuerda a los diferentes métodos que hay en la planimetría para poder medir un polígono, ¿ya? Entonces tiene similitudes en cuanto a donde dice que desde una sola posición el instrumento puede conocer todas las cotas o de diferentes puntos, ¿ya? Y en planimetría hay un método que se llama método de radiación, ¿ya? Que desde un punto empieza a realizar las lecturas de diferentes vértices. Y acá con este método de nivelación diferencial simple, pues tiene esa similitud, ¿ya? Solo que en vez de tomar lecturas de hilos estadimétricos como tal, hilo inferior, hilo superior, ángulo vertical, ángulo horizontal, o pero como la mira telescópica del nivel simple o del nivel de precisión siempre se encuentra a 90 grados, pues los que nos va a marcar el nivel va a ser la estadia, ¿va?
que va a ser un hilo estadímetrico, no ambos, ¿no? Entonces, para esto se sitúa y se nivela en el punto más conveniente, o sea, el que ofrezca mejores condiciones de visibilidad. Esto también es similar a cuando uno se estaciona con un aparato, ya sea estación total o teodolito, porque uno se debe de colocar en un punto en donde logre ver la mayor cantidad de puntos, ¿ya? Y al tener eh, menor movimiento en cuanto a del aparato, pues los errores pues se van magnificando, ¿va? Y con cuestiones matemáticas pues las vamos a reducir, pues, se reducen. Sin embargo, la similitud es la misma, ¿va? De que uno se sitúa, se nivela el instrumento y se sitúa en el punto más conveniente con el objetivo de que en ese punto se ofrezca las mejores condiciones de visibilidad. Entonces, la primera lectura que se hace sobre la mira o estadia colocada en el punto estable y fijo, que se tomará como un banco de marca y a partir del cual se van a nivelar todos los puntos del terreno. Bueno, entonces, o sea, si no tenemos o si realmente no estamos a la par o sobre un banco de marca, pues en el lugar donde estemos, pues vamos a tener que asumir una elevación arbitraria, una altura arbitraria, al cual le podemos decir eh, que esa elevación arbitraria o un banco de nivel, pues tiene una altura de 100, ¿ya? Y a partir de 100, pues vamos haciendo los cálculos y vamos determinando las alturas de los puntos que se van a medir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la nivelación diferencial. Simple. Tenemos el aparato situado donde tenemos una gran visibilidad de los puntos a medir. Entonces tenemos ahí el nivel, tenemos un banco de marca o un banco de nivel, como ustedes lo quieran denominar. Banco de marca es porque tenemos el dato, ¿ya? De ese punto, y el dato nos debe de aportar la altura geodésica, las coordenadas de ese punto, ¿ya? Y alguna que otra observación a qué hace referencia a ese punto, ¿ya? Bueno, y cuando hablamos banco de nivel es porque nosotros vamos a asumir una elevación arbitraria, ¿ya? Entonces vamos con la entrada en vigencia del RIC, pues el RIC empezó a generar sus propios bancos de marca, ¿ya? Solo que enfocado a planimetría, ¿ya? Y al cual les denominó, no les denominó banco de marca, sino les denominó RAC, RAC. Y las RACs están de nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿ya? Pero eso es otro tema.
Entonces, LO, ¿ya? Si logramos identificar LO, es la lectura al banco de marca, conocida como vista de atrás. ¿Ya? Entonces, pero LO no es la altura de del banco de marca, sino que es la lectura o es la línea que se ve proyectada desde el nivel de lectura. Le vamos a, y con el valor o con el dato de banco de marca, pues vamos a encontrar la altura del instrumento, que es lo que necesitamos como primer paso que se necesita llevar a cabo. Entonces, la lectura sobre un punto de cota conocida se denomina vista atrás. ¿Ya? O sea, quiere decir de que cuando yo estoy manipulando el aparato, ¿eh? Y me voy a amarrar primero al banco de marca o al banco de nivel, me amarro, ¿ya? Y lanzo o hago o realizo una vista o una lectura hacia ese punto donde se ubica el banco de marca o el banco de nivel. Sobre ese banco voy a colocar la estadia, ¿ya? Y ahí me va a determinar una altura, ¿ya? A partir de la visual que estoy yo realizando. Entonces, esa lectura más el dato que tengo acá del banco de marca, voy a conocer la altura de mi instrumento. ¿A qué altura está? Como GPS, ¿ya? De una, dos frecuencias y en el cual, sí, para poder determinar esa altura geodésica, pues se toma el punto, luego se hace la corrección diferencial y se hace el geoprocesamiento de ese punto y ya tenemos una altura de acuerdo a la curvatura del, del geoide. Entonces, esa altura es la que va a contener ese banco de marca. Y si no tenemos ese banco de marca, pues vamos a colocar un banco de nivel, ¿ya? Al cual le vamos a asignar una elevación arbitraria. Puede ser un valor de 100, un valor de 1000, ¿ya? Son valores arbitrarios. Cuando aplicamos estos dos valores es porque no queremos que en nuestras operaciones tengamos valores negativos, ¿ya? Y por lo tanto, los desniveles los vamos a tener siempre en positivo. Entonces, la lectura sobre un punto de cota conocido se le denomina vista atrás, o sea, al movimiento que yo realizo para poder orientarme a donde está el banco de marca, se le denomina vista atrás. Y sumada dicha lectura a la elevación de ese punto, nos da la altura del instrumento, ¿ya? Entonces, tengo el dato del banco de marca o el banco de nivel, o sea, el valor de altura que tiene ese punto, más la lectura que yo estoy realizando con el nivel de precisión hacia el punto de donde se encuentra la estadal. Recordemos de que el estadal tiene que estar en posición sobre el punto de marca o banco de nivel, ¿ya? Entonces, esos dos datos los vamos a sumar y vamos a tener la altura del instrumento, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, la altura del instrumento va a ser igual a la L. Sumado esos dos valores, vamos a encontrar la altura en la que se encuentra mi aparato, mi instrumento. ¿Ya? Recordemos de que cuando usamos teodolito de estación total, por lo general medimos la altura del aparato a partir de una marca que se encuentra establecida en el aparato como con una cruz. Ponemos nuestra cinta métrica del valor 0 en este punto donde está el trompo y lo estiramos y lo llevamos hasta donde está esta marca que está dentro del aparato, ¿va? O que está marcada en el aparato. Y ahí determinamos la altura del aparato. En cambio, en la alineación no. ¿Ya? En la alineación con el uso de un nivel de precisión no se hace de esa manera. ¿Ya? Sino que la vamos a encontrar teniendo claro que tenemos que conocer el valor del banco de marca o el banco de nivel. Con la lectura hecha a través del nivel de precisión, vamos a encontrar la altura real del aparato. Entonces, la cota o altura del instrumento es la distancia entre el eje de colimación del instrumento, ¿ya? Y la superficie de nivel. Entonces, nuestra superficie de referencia es donde se ubica nuestro banco de marca o banco de nivel. Cuando hablamos de banco de marca, repito, es porque esto nos va a servir para conocer la altura del aparato, sumándole la lectura que hicimos con el nivel de precisión. Bien, ojalá que no nos confundamos con eso. Bueno, entonces las lecturas sobre los diferentes puntos, tales como LA, están acá. LA, LB, LC, se denominan lecturas o vistas intermedias. ¿Ya? Estas lecturas restadas a la altura del instrumento nos da la elevación de cada punto. ¿Ya? Por eso es de que si no se tiene el banco de marca como tal, y estamos utilizando un banco de nivel arbitrario, entonces esa lectura le voy a restar al valor de la altura del instrumento. Por lo tanto, voy a tener una altura. Y si lo que estoy utilizando es un banco de nivel arbitrario, es ahí donde nace la importancia de utilizar valor 100 o valor 1000. ¿Ya? Porque al momento de realizar la resta, vamos a obtener valores positivos siempre. ¿Sí? Entonces, al hacer esa resta de la lectura de este punto y la altura del instrumento, vamos a tener la altura de ese punto. Entonces, la lectura LD, que es el de las lecturas intermedias. O sea, es lo mismo, solo que el último punto de nuestro trabajo, el último punto le vamos a denominar pista de frente.
Bueno, entonces las cotas o elevaciones de los diferentes puntos, tales como A, B, C, D, se encuentran restando a la altura del instrumento la lectura correspondiente sobre cada punto. ¿Ya? Entonces, el LA, LB, LC y LD, pues es el valor en la estadia. Y y las letras mayúsculas. Ese punto vamos a decir de que su altura es la que encontramos restándole la lectura del estadal menos la altura del aparato. Entonces, este punto a ras de suelo va a tener esa elevación que resulte de esa resta. Entonces, el hilo del aparato, perdón, la altura del instrumento es igual a la elevación del banco de marca o banco de nivel más LO, pero LO ya dijimos de que cuando agarramos de referencia el banco de marca o banco de nivel, a ese movimiento o esa visual que estamos lanzando, se le denomina vista atrás. Entonces, en la gráfica, las elevaciones de A, B, C, D son, elevación de A va a ser igual a la altura del instrumento menos LA. Para B, altura de instrumento menos LB. Para la elevación desde el punto C es altura de instrumento menos LC. Y para la altura o la elevación del punto D va a ser igual a la altura del instrumento menos la lectura en el estadal de LD. Entonces, a esto es que nosotros conocemos como nivelación simple. Probablemente no nivelación compuesta. Y vamos a encontrar información relevante a ello, ¿no? Pero lo correcto es que busquemos la información de acuerdo a cómo se encuentra clasificado, descrito en los diferentes textos. ¿Ya? Entonces, no es únicamente decir nivelación simple, nivelación compuesta, sino que es una nivelación diferencial o nivelación geométrica simple o nivelación geométrica. Bueno, voy a hacer una pausa. Voy a ver si tienen alguna duda o algo por el estilo. No hay nada. Continuemos. Ahora viene lo que es la nivelación diferencial compuesta. Bien. Esta nivelación es igual a la anterior, con la única variante de que el instrumento se planta más de una vez y por consiguiente la altura del instrumento va a ser diferente cada vez que se cambie de posición dicho instrumento. Entonces, es la misma técnica que la nivelación diferencial simple. La va a estar en constante cambio en cuanto a su posición. Y por lo tanto, ese cambio de posición va a requerir
que se calcule nuevamente la altura del instrumento por cada punto en el que se posicione, ¿ya? Y esa es la única diferencia, ¿ya? Que el aparato va a estar en constante cambio de posición y en constante cálculo de altura del aparato, ¿ya? Entonces, y en la primera posición va a partir siempre de una referencia, ¿ya? Sobre un plano de referencia, y ese plano de referencia lo vamos a determinar con un banco de marca o un banco de nivel, ¿ya? Y siempre vamos a colocar la estadia o el estadal sobre ese punto de referencia. Teniendo ese punto de referencia, ya empezamos a conocer los desniveles o cambios de altura en donde nosotros coloquemos o los puntos que realmente interesa al operador. Tal como lo podemos nosotros ver en la gráfica. Y al terminar el trabajo, pues vamos a tener, dice, punto de liga o punto de cambio. Entonces, si se dan cuenta, tenemos unas siglas, PL1. A ese PL1 se le denomina punto de liga o punto de cambio, el PL. Entonces, el PL es un punto intermedio entre dos referencias sobre el cual se hacen dos lecturas de enlace, una de frente y otra hacia atrás. Para efecto de anotación, tanto en clase como en la práctica, o sea, se utiliza el punto de liga tomando las iniciales de PL para indicar. Entonces, por ejemplo, en gabinete como en campo, se van a utilizar este tipo de codificación, ¿va? O sea, para poder diferenciar cuándo es un cambio y cuándo es una lectura vista atrás, vista frente o vista intermedia. Entonces, la vista atrás no necesariamente tiene que ser la parte de atrás del aparato, sino que vista atrás se le denomina a la visual que lanzamos hacia el banco de marca, donde se encuentra el estadal. Recordemos que el estadal está sobre el banco de marca o el banco de nivel. Y empezamos a tomar los puntos o a realizar las lecturas de los diferentes puntos. Cuando la visibilidad ya no es muy objetiva, pues tenemos que hacer o tenemos que realizar un cambio de posición, ¿ya? Entonces, nos vamos a la posición 2, pero en el último punto tomado va a ser, le vamos a denominar vista de frente, y esa vista de frente en la posición 2 la vamos a volver a avisar, o sea, la vamos a volver a observar con el aparato y partimos nuevamente. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo ahí es conservar la última altura tomada en la posición anterior, para que las alturas intermedias o las vistas intermedias o los puntos intermedios, como ustedes lo quieran ver, ¿eh? Sumar el valor del banco de marca más el valor que me arroje en la lectura de vista de atrás. Con eso calculo la altura del aparato. Ya con este valor del aparato ya puedo determinar el nivel o la altura de estos puntos, ¿ya? Los puntos intermedios. Y cuando la visual ya no me da para llegar hasta acá, entonces lo que hago es tomar una nueva visual al cual le voy a denominar vista de frente. Le
le realizo la lectura, ¿ya? Y ya cuando anoto la lectura del estadal, lo anoto y me cambio hacia la posición 2. De la posición 2, nuevamente tengo que lanzar una visual hacia esta. Voy a determinar a qué altura se encuentran estos puntos intermedios nuevamente. ¿Bien? Si ya no me deja llegar hasta acá, entonces coloco otro punto, anoto la lectura y me cambio hacia la posición 3. De la posición 3, otra vez calculo la altura a partir del valor de la vista de atrás. ¿Ya? Ya tengo para poder decir a cuánto equivale esta elevación de este punto o de este punto. Y termino mi trabajo con otro banco de marca. Por lo tanto, lo tengo que dejar bien monumentado. Ya sea que le deje una estaca, ¿ya? O sea, lo tengo que dejar bien marcado, ¿ya? Para que se logre ver en otro día de trabajo. Entonces, la vista de atrás, ¿ya? Dice que es una lectura de mira sobre un punto de elevación o cota conocido. Y es la primera lectura que se realiza desde una posición del instrumento. Es conocida también como lectura de espalda. O sea, nosotros usaremos vista atrás. También se le llama lectura aditiva porque siempre se suma. Entonces, voy a partir de un banco de marca, hago la lectura de vista de atrás y cuando ya no logro ver el siguiente punto, entonces establezco un nuevo punto, ¿ya? Antes del último. Entonces, ¿a cuál le voy a denominar en mi libreta de campo como vista de frente? Hago el cambio de posición y cuando vuelvo a leer esta lectura en el estadal, le voy a denominar en mi libreta de campo vista de atrás. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. Vista de frente. Dice que es una lectura de mira sobre un punto de elevación desconocida. Este punto puede ser un punto de liga, ¿ya? O un punto de cambio, o cualquier punto de referencia que se quiera establecer en el terreno. Y es la última lectura que se realiza desde una posición del instrumento. Es conocida como lectura de frente, nosotros usaremos vista de frente, y es llamada lectura deductiva porque siempre se resta. Entonces acá en esta imagen de este ejercicio, pues tenemos una vista de frente y dos vistas de frente. No, perdón, tenemos tres vistas de frente. ¿Ya? Y todo va relacionado a los cambios que hemos o se realizaron en este ejercicio. Entonces, por cada cambio de posición del aparato, con los cambios que hace un teodolito o una estación total, ¿ya? Ya sea que apliquemos el método de conservación azimut a 180 grados, ¿ya? O conservación azimut con vuelta de campana. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es siempre se conserva el último punto, ¿no? o la última posición a partir de
en este caso, con el nivel de precisión, se conserva el último punto a partir de la altura de ese punto. Lectura intermedia. Son las lecturas que se hacen sobre los puntos que se quieren nivelar para conocer su correspondiente cota o elevación. Todas las lecturas que se hacen entre una vista atrás y una vista de frente son lecturas intermedias. Las lecturas intermedias tienen las mismas características que las vistas de frente. Son lecturas de mira que se realizan sobre puntos de elevación desconocida y son deductivas. ¿Ya? Como traemos un valor, o sea, nos amarramos a una altura de referencia, ¿ya? Y por cada vista intermedia le vamos a restar ese valor, ¿va? O sea, pero ese valor va a ir intrínseco en el cálculo de la altura del instrumento. Entonces, a la altura del instrumento se le va a ir restando cada vista intermedia. Bueno, ahora veamos cómo es el proceso de nivelación diferencial compuesta. Dice que se efectúa una lectura de mira llamada vista de atrás. Ya, nos vamos a amarrar, por decirlo de una forma, ¿va? Nos vamos a amarrar al banco de marca. ¿Ya? Situación conocida. O sea, realizamos una lectura de mira llamada vista de atrás sobre un punto de elevación conocida, el cual llamaremos banco de nivel o banco de marca. O sea que la primera lectura es sobre un punto de elevación conocida y es una vista atrás. Recordemos esta parte, que vamos a arrancar cualquier nivelación a partir de un punto conocido, ya sea geodésico o ya sea arbitrario. Conocida la elevación del punto de partida y teniendo la lectura de vista de atrás, obtenemos la altura del instrumento, que es lo primero, que es lo segundo que debemos de determinar, la altura del instrumento. De tal manera que al sumar estas dos, el valor del banco de marca y el valor de la lectura, se obtiene que la altura del instrumento va a ser igual a la elevación del banco de marca o banco de nivel más la vista de atrás. ¿Ya? Con esos dos datos, sumados esos dos datos, obtenemos a qué altura está nuestro aparato o nuestro instrumento. Luego, con la altura del instrumento conocida, se efectúa la segunda lectura, que es la vista de frente, ¿sí? Sobre cualquier punto. ¿Sí? Entonces, el aparato se va para este punto y tenemos la vista de frente. ¿Ya? Aquí vamos a entrar en detalle a los cambios del aparato. Entonces, nuevamente, aquí dice, para conocer la elevación de ese punto, a la altura del instrumento le restamos la lectura de vista de frente y así obtenemos la elevación del punto donde se hizo la lectura de frente. Vamos a ver. Teniendo la altura del instrumento, realizamos la visual o lectura de la vista de frente. Tenemos la lectura. Entonces, y cuando hacemos el cambio, o sea, tenemos la vista de altura, determinamos a qué elevación se encuentra este punto. ¿Ya? Entonces, conocemos esa elevación de ese punto. ¿Ya? Entonces,
para conocer la elevación de este punto, lo que hacemos es restarle el valor de la lectura, o sea, 1.85 menos la altura del aparato, ¿ya? Entonces, si ese es nuestro valor, eh, ojo con los signos después, ¿ya? Y si le ponemos un valor arbitrario, pues le pondríamos 100, ¿va? Para no estar, porque si se dan cuenta, tenemos valores inferiores a, a 4 metros en este ejercicio, ¿ya? Y restarle 4 metros a una altura de 100, siempre vamos a tener resultados positivos. Ya si tenemos un banco de marca establecido y conocemos su altura de ese banco de marca y es negativo, ¿ya? Entonces, cuando le digamos menos 95.15 menos 1.85, vamos a tener un valor un poquito más grande, ¿va? Porque menos y menos se suman. Pero siempre hay que manejar su signo. Si no, vamos a estar ahí cometiendo un error matemático. Bueno, entonces tenemos esa altura, o sea, le restamos la lectura a la altura del instrumento. Dice, para conocer la elevación de ese punto, a la altura del instrumento le restamos la lectura de vista de frente. O sea, en vista de frente tenemos 1.85. Bien. Aquí en este ejercicio no tenemos vistas intermedias, ¿ya? Eh, por lo que o sea, una de las razones es por la dificultad del terreno, del relieve y su visibilidad. Entonces, parto de un banco de marca, oriento mi aparato hacia el banco de marca, hago la sumatoria de las dos alturas y ya tengo la altura de instrumento. Giro el aparato y voy a avisar hacia el otro punto, al cual le voy a, y como va a ser un punto de cambio, entonces, y va a tener una altura, sumado los dos valores o restado, de 97. Y si vemos el relieve debajo de los aparatos o instrumentos, pues va a tender a subir, ¿va? Entonces, menos 95.15 menos 1.85, vamos a tener la elevación de ese punto. ¿Bien? Entonces vamos a tener un valor de menos 97, ¿ya? Metros en altura. Y así obtenemos la elevación del punto donde se hizo la lectura de frente. Entonces, la altura de este punto en este cambio va a tener 97. Bueno, 97. Seguimos. Entonces, ese punto, ya con su elevación conocida, nos va a servir como punta de liga, como punto de liga o punto de cambio, para poder cambiar el instrumento de lugar y avanzar en la nivelación. Para conocer la nueva altura del instrumento, tenemos que efectuar una nueva vista atrás sobre el punto de liga o punto de cambio, al cual ya conocemos su elevación, ¿ya? Entonces, PL1, el punto de cambio, ¿cuánto tiene? 97, ¿ya?
Entonces, pongámoslo de esa manera. Me voy a orientar hacia al último punto visado en la primera posición, ¿ya? Y sabemos de que la altura de ese punto es menos 97. Y aquí con el aparato estoy realizando una vista de atrás. ¿Con qué objetivo? Porque quiero determinar nuevamente qué altura tiene el instrumento, ¿ya? Entonces, tengo 1.42, menos 1.42. Entonces, mi aparato va a estar a una altura de menos 82, menos 98. Punto 42. Entonces, y es de esa manera que conocemos la nueva altura del instrumento, ¿ya? Entonces, nuevamente, para conocer esa altura, tenemos que efectuar una nueva vista de atrás sobre el punto de cambio, al cual ya conocemos su elevación. Entonces, la elevación del punto de cambio más la vista de atrás nos da la nueva altura del instrumento. Ah, sí, perdón. Aquí no es resta, aquí es suma. Entonces, nuestra altura de instrumento va a ser igual a menos 95.58. Esa va a ser nuestra altura de instrumento. Por Entonces, la elevación del punto de cambio más la vista de atrás nos da la nueva altura y así sucesivamente se repite el proceso hasta llegar al punto o banco de nivel deseado, que sería a este punto. Les agradezco por su atención. Hasta acá llega lo del tema del día de hoy. ¿Ya? Entonces terminamos 4 minutos antes de tiempo. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganla ver y con ello, pues atender sus dudas y resolvérselas más que todo. Bueno, si no hay más que agregar, les agradezco toda la atención del día de hoy y nos vemos la próxima semana, donde ya vamos a entrar de lleno a resolver ejercicios de esta naturaleza sobre nivelación simple y nivelación compuesta. ¿Ya? Entonces, pasen feliz tarde, nos vemos la próxima semana.